Amada iglesia, muy buenas tardes. Damos honra y gloria al Señor por este tiempo en que nos permite nuevamente reunirnos, en el que nos permite nuevamente estar en su presencia. Es un tiempo nuevo, es un nuevo momento de nuestra vida y necesitamos cada día poder dar gracias al Todopoderoso. Entender que quien nos sostiene, quien nos sustenta, quien nos provee es el Señor Jesucristo. Él es el que nos da la fuerza para poder continuar, para seguir adelante en cada una de las etapas de nuestra vida, en el día a día, enfrentando cada circunstancia que se presenta en nuestro diario vivir. Así que en el día de hoy quiero que podamos cerrar nuestros ojos unos segundos para dar inicio a este tiempo y seguir hablando de lo que el Señor demanda en el camino. Oremos, amado Señor, damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva temporada en la que comenzamos. Gracias porque nos has permitido conocerte, Señor. Caminar junto a ti, Señor, como tu hijo, como tus hijos, Señor. Gracias por habernos sacado, Señor, de toda esclavitud, Señor. Y ahora, oyendo tu voz, Señor, fielmente permítenos poder permanecer cerca a ti, delante de ti, al lado tuyo, Señor, y poder obedecer lo que tú has determinado para mí, Señor. Susténtame, Señor, con tu palabra, susténtame, Señor, con tu mano poderosa y no me sueltes. No permitas que caiga, Señor, sino que paso a paso pueda seguir por el camino que has trazado para mí, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuaremos desarrollando el mensaje acerca de lo que el Señor demanda en el camino. Y lo que el Señor desea para quienes somos sus hijos, para quienes han nacido de nuevo, para quienes han sido transformados, para quienes han determinado obedecer la palabra de Dios y para aquellos que fielmente seguirán hasta el final, tomados de su mano, es una sola cosa, es que lleguemos a la meta. Y ojalá lo puedas repetir allí donde estás, que podamos llegar a la meta, que podamos llegar al supremo premio dado por el Señor para quienes se mantienen firmes y confiados en Él y que podamos caminar como Él determinó que caminemos. Entonces, el Salmo 119, del versículo 25 al 35, lo seguiremos utilizando como base para esta parte de la palabra. Y entonces dice la Escritura, en el Salmo 119, 25, 35, dice así, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite tus maravillas, para que medite en tus maravillas. Necesitamos aquí entender que en la medida que tú puedas lograr entender lo que la misma palabra nos enseña, lo que los mandamientos nos enseña, nosotros podremos ver las maravillas del Señor, podremos disfrutar cada momento, cada instante. Versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón, cuando me vuelva más sabio, Señor, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi felicidad, tengo mi voluntad, tengo mi gozo, tengo mi gusto. Como ya aprendimos, aquí hay muchos elementos de los que vamos a seguir desarrollando en esta tarde, de lo que demanda el Señor en el camino. Y como ya lo aprendimos, una de las cosas o algunos de los elementos que estudiamos ya de lo que el Señor demanda es temer a Dios, amarlo, servirlo. Hablamos mucho de circuncidar nuestro corazón, de guardar sus mandamientos, de andar en sus caminos, de ser enseñables, de poder entender.
Pero además de esto, el día de hoy vamos a desarrollar, vamos a trabajar, a profundizar algo más. Y necesitamos entender que lo que demanda también, aparte de lo anterior, es caminar en su verdad. Necesitamos caminar en su verdad. Necesitamos aceptar la corrección. Y es importante esto, permitir la corrección es quitarse tu yo, es quitarse tu autosuficiencia. Porque en esa medida de cuando nos quitamos el yo, nuestra autosuficiencia, nuestra confianza en nosotros mismos, permitiremos realmente avanzar y que nuestra vida sea pulida, transformada y que podamos seguir hacia adelante. Otra cosa que necesitamos es ser instruidos, ser enseñables. Necesitamos estar preparados y listos por medio del Espíritu Santo para hacer lo que el Señor ha determinado en su palabra, permitiendo que la palabra misma actúe en nuestras vidas, nos transforme, nos corrija, pero también demanda una cosa, y esta se llama la perfección. Y esa es una palabra que no es imposible, es una palabra a la que necesitamos nosotros llegar. Caminar con el Señor, amada iglesia, Cordero y León, caminar con el Señor demanda integridad, demanda coherencia y demanda obediencia. Son tres elementos fundamentales. Nuestro caminar con el Señor no es algo de los servicios y de los miércoles y los sábados o cuando estamos en el templo, sino es un caminar en todo momento, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en los negocios, en cada cosa. Demanda integridad, coherencia y obediencia. Y hay una cosa importante y es debemos ser testimonio en todo lo que hacemos. Como lo mencionamos hace 8 días, necesitamos ser testimonio, como lo vimos con el estudio de Enoc. Y recuerdo muy bien la frase que les dije, que no se trataba de lo mucho que hacíamos. Y hoy te digo lo mismo, no se trata de lo mucho que hagas, sino de la calidad y de la atención con que hagas las cosas para Dios. Porque tú no haces las cosas para ti, sino las haces para uno que es más grande, que es nuestro Señor. Caminar con Dios es tener ese testimonio y ese caminar con Dios. Como lo dije también, muchos de nosotros comenzamos ese caminar en sentido contrario, deambulando sin destino fijo, sin estar satisfechos, estando desanimados, caídos, cansados, derribados, muchos confundidos y arrastrados por el mismo sistema. De hecho, en este tiempo, en estos ya 135, 136 días en los que hemos estado en cuarentena, muchas personas pueden estar sintiendo que están en un camino completamente contrario a lo que el Señor ha determinado y pueden estar desanimados, caídos, cansados, derribados, confundidos. Pero también necesitamos entender que muchas veces nosotros caminamos por donde queremos caminar porque nos lleva nuestro propio parecer, nuestro conocimiento, nuestra terquedad. Y esa terquedad y ese conocimiento, comillas, el conocimiento no es malo en sí. El tema del conocimiento es cuando tú te bloqueas y te encierras de tal manera que no permites que nada te pueda corregir, que nada te pueda instruir por dónde debes caminar. Y cuando nos volvemos tercos, muchas veces viajamos por el camino y viajamos por el camino completamente contrario y damos una vuelta tan larga que muchas veces nos quedamos sin fuerzas, hasta que es el mismo Señor quien interviene y nosotros paramos y Él inmediatamente hace algo de lo que aprendimos también, y es que nos vivifica. Es decir, que el Señor nos revive, nos aviva, nos infunde de su aliento, nos resucita y nos sana. Pero ese revivir, este sanar, requiere que seamos enseñables. Y preparando este mensaje, esa parte del mensaje, sentí del Señor que la palabra enséñame, enseñar, enséñame, es una palabra clave para comprender lo que el Señor demanda en nuestro caminar con Él. Necesitamos ser enseñables, y con eso terminé hace 8 días. Fue la palabra, el ser enseñables, como uno de los elementos para caminar de acuerdo como el Señor ha determinado.
Y ser enseñables, el Señor me mostró no solamente el salmo en el que estamos viendo, de que ustedes lo vieron, hay varias palabras de enséñame tus caminos, enséñame tu senda, enséñame tus mandamientos, instrúyeme, muéstrame. Eso significa enseñar. Pero quiero que vayamos al Salmo, el Salmo 25 y los versículos 4 y 5. Los versículos 4 y 5 del Salmo 25. Dice la Escritura en el Salmo 25, 4 y 5. Dice la Escritura lo siguiente. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y quiero que subrayes esa palabra ya en tu Biblia, muéstrame. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Hay algo importante que necesitamos clamar al Señor. Señor, muéstrame cuál es tu camino, cuáles son tus pisadas, cuál es tu senda, Señor. Y dice la Escritura, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y después dice, enséñame tus sendas. Muéstrame y enséñame, Señor, tus sendas. Versículo 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Nuevamente nos dice, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día, toda mi vida, todo el tiempo. Entonces, aquí vienen esas dos palabras con que estaba haciendo énfasis, muéstrame y enséñame. Y ese muéstrame viene del hebreo yadá, que significa o que traduce dar a conocer. Que significa transferir conocimiento, que significa percibir. Pero la palabra enséñame, que también viene del hebreo, viene de una palabra hebreo que se llama lamat, significa enseñar, adiestrar, instruir. Y aquí yo sé que todo el mundo se sabe el Proverbio 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, en la medida que tú recibes una instrucción y sabes cuál es esa instrucción en el camino, no te vas a apartar nunca porque te vas a afirmar de él. Entonces, el Salmo 25 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Entonces el Señor está diciendo, permíteme o dame a conocer cuáles son tus caminos. Enséñame, Señor, adiéstrame, instrúyeme, Señor, en cuáles son tus sendas para que yo pueda seguir y viajar por ellas. El Señor nos enseña y quiero que lo entiendas así claramente. En la Escritura el Señor siempre nos enseña, pero nosotros debemos aprender. O sea, tú necesitas tener un corazón enseñable. Nosotros debemos estudiar, pero necesitamos permitir ser enseñados por el Señor y por su bendita palabra. Pero para ser enseñados, tú necesitas algo y necesitas estar dispuesto a desaprender para luego aprender. Porque en la medida que tu conocimiento te llene, no vas a permitir lo nuevo del Señor. Entonces necesitas realmente soltar todo conocimiento, soltar todo lo que aprendimos. Muchas cosas aprendimos bien, otras no fueron correctas, pero necesitamos soltar todo ese aprendizaje, dejarnos instruir por la bendita palabra para luego aprender lo que el Señor nos quiere mostrar. Esto es un ciclo. Por eso cuando tú te las das de sabiondo, no permite la instrucción de nada ni de nadie. Entonces tú empiezas a cuestionarlo todo. Cuestionas por qué alabas, por qué oras, por qué tienes que ayunar, por qué tienes que ofrendar, por qué tienes que diezmar. Tú empiezas a cuestionar absolutamente todo y no sentí del Señor hacer esto. No, es tu conocimiento que te permea, que te enceguece y el que no te permite realmente entender la instrucción del Señor y el por qué lo necesitas o por qué lo necesitamos. Así que lo que tenemos y lo que debemos entender es que necesitamos tener nosotros un espíritu enseñable. Y necesitamos aquí algo de ser nobles y aceptar las enseñanzas del Señor. Si no hay nobleza, si no hay humildad, si no hay realmente un estar dispuesto sin importar si es más grande o más pequeño la persona que me enseña, no vas a poder ser instruido, no vas a poder ser enseñable y tu caminar va a ser difícil, va a ser cansado, agotador.
Si tú dejas de aprender, si tú no aprendes día a día, si tú dejas de aprender, si tú dejas de ser moldeado, tú no puedes avanzar, tú no puedes liderar, tú no puedes dirigir, tú no puedes orientar tu casa, no puedes orientar a tus hijos, porque ¿de qué les vas a dar? Si estás vacío, ¿qué vas a entregarle a tus hijos? Vacío. Es decir, necesitas aprender, necesitas ser moldeado, necesitas reconocer que hay cosas que debes cambiar. Hay momentos en que nosotros nos volvemos, nos prendemos fácilmente, nos dicen feo y no las creemos y nosotros respondemos de manera explosiva. Cuando tú reconoces eso, estás entendiendo que necesitas desaprender eso viejo que te hace explotar. Entonces, necesitamos realmente entender que cuando nosotros nos dejamos de aprender, dejamos de ser moldeados, cuando nos quedamos quietos, nos volvemos como el agua posada. Y yo no sé a ustedes si han estado cerca de un agua que esté aposada. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Yo creo que todos están diciendo allá, sí, empieza a ponerse como pesada, lenta, e inmediatamente huele como a maluco. Y te mueres, porque el agua posada, el agua que no circula, huele mal y se muere. Uno se muere. Entonces, necesitamos entender por qué el concepto del enseñable, y es parte fundamental del mensaje del día de hoy. Proverbios 15:14 dice la Escritura. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para los que estén buscándolo allí. Proverbios 15:14 dice, el sabio tiene hambre de conocimiento. Mira, ¿cuántos sabios hay aquí? Yo quisiera que levantaras tu mano allá, en donde estás. ¿Cuántos sabios hay? Tienes hambre de conocimiento. Pero dice, el necio se alimenta de basura. Es decir, tienes que entender claramente de qué fuente te estás alimentando. Si te estás alimentando de la bendita palabra, si te estás alimentando de la bendita Biblia, si te estás alimentando de aquellas cosas que edifican tu espíritu, o te estás alimentando de cualquier basura que hay en las redes sociales, que hay en el sistema actual. Pero Proverbios 18:15, ese también me gusta y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, las personas inteligentes, ¿cuántos inteligentes hay aquí? Levanten su mano. Yo considero que el Señor me ha dado inteligencia superior. Y entonces, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Entonces, todo aquel que haya levantado su mano allá en el lugar donde estás, quien nos está viendo, si tú te crees sabio, te crees inteligente, es porque estás dispuesto o dispuesta a aprender. Y tienen los oídos abiertos al conocimiento. Entonces, Proverbios 15 y Proverbios 15, 14 y 18, 15 nos habla eso. El sabio tiene hambre del conocimiento, pero el necio se alimenta de basura. Pero las personas inteligentes están dispuestas a aprender y tienen los oídos abiertos al conocimiento. Entonces, las personas enseñables están dispuestas y de manera deliberada, y reafirmo esta palabra, de manera voluntaria, de manera entendida, de manera deliberada, estás buscando aprender. Estás empezando a recibir de lo nuevo, nuevas ideas, sin importar la edad de quien te enseñe. Aún los niños nos enseñan. Pero solo un espíritu enseñable recibirá gustosamente ese manjar. Para ser enseñable debes estar dispuesto a aprender. Y pídele al Señor que te muestre en esta tarde y que le diga, Señor, permíteme estar dispuesto realmente a aprender. Es fundamental que comprendamos que el pueblo de Dios, y aquí quiero irme a las Escrituras, el pueblo de Dios fue instruido para no seguir los caminos de otras naciones. El Señor dijo claramente, no vayas a seguir los pasos de todas estas naciones a la tierra en la que tú vas a entrar. No vas a tomar sus costumbres, ni sus prácticas corruptas. Pero ¿qué pasó? El pueblo se dejó desviar por no estar atento a la voz del Señor, por no ser obediente y estar dispuesto a desaprender lo que había aprendido en Egipto, lo que había aprendido en el pasado. Pero el Señor sí o sí en su palabra nos decía algo.
Ellos, el pueblo de Israel, fue entrenado, fue enseñado para seguir los caminos del Señor. Tú y yo estamos siendo entrenados para seguir los caminos del Señor. No para seguir los caminos del mundo, no para seguir los caminos de todo el mundo, de lo que está de moda en este momento, ni de hacer prácticas corruptas. Pero hay una cosa importante: tú eres quien determina qué haces con lo que aprendes. Si no lo aplicas, se pierde. Si decides hacerte el del oído sordo, pues tú eres el que pierde, no soy yo. No soy yo, tú eres quien pierde. Jeremías 12:16 refuerza lo que les estoy diciendo. Cuando Jeremías le estaba diciendo, dice la escritura en el versículo 16, Jeremías 12:16, y si en verdad estas naciones aprenden los caminos de mi pueblo, y si aprenden, voy a saltarme a la parte final del versículo, y ahorita lo leemos completo, se les dará un lugar entre mi pueblo. Mira lo importante que es esto. Si en verdad estas naciones aprenden los caminos de mi pueblo y si aprenden a jurar por mi nombre y dicen, tan cierto como que el Señor vive, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar en el nombre de Baal, entonces se les dará un lugar entre mi pueblo. Y aquí lo que nos dice la escritura el día de hoy es, si tú realmente estás dispuesto a aprender los caminos del Señor y aprendes, tendrás un lugar especial, tendrás un lugar de privilegio delante del Señor. Isaías 48:17 dice la escritura, así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El Señor, ¿qué hace cuando nos enseña? Nos enseña para nuestro bienestar, nos enseña para que nosotros podamos formar las generaciones. Él nos encamina por el camino que debemos caminar, transitar. Pero nosotros somos quienes realmente determinamos si caminamos, si le obedecemos o si nos hacemos los de la oreja mocha. Así que yo quiero que tú hoy le puedas decir al Señor, decirle, Señor, enséñame a vivir y a caminar a tu manera. Ojalá lo puedas repetir allí. Señor, enséñame a vivir y a caminar a tu manera. Pero también puedes decirle allá, Señor, muéstrame el camino que tú seguirías. Es decir, le estamos diciendo, Señor, mi dependencia en el camino que yo vaya a tomar es tuya, Señor. Viene de ti. Entonces le estás diciendo, Señor, muéstrame. Y recuerda que muéstrame significa discernir, aprender, percibir. Entonces le estamos diciendo, Señor, muéstrame, ayúdame a discernir el camino que tú seguirías, que tú escogerías. Señor, y también dile allí, Señor, enséñame y guíame, porque tú eres mi esperanza. Es decir, que toda nuestra vida, todo nuestro ser está puesto en las manos del Todopoderoso. El Salmo 119:33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Él está diciendo, enséñame el camino y guardaré ese camino hasta el fin. Como dice Proverbios 22, instruye al niño cuando fuere, ¿qué? Pequeñito. Instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo, cuando fuere mayor, cuando fuere grande, no se apartará de él. Eso es lo mismo que está diciendo, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el final. Amén. Entonces, hay cosas que debes caminar, que debes cambiar, o que debes dejar. Hay cosas que te llevarán a que seas disciplinado, que seas corregido, para luego mantenerte en el camino. Cuando alguien te corrige porque vas por el camino equivocado, tú debes agradecer a Dios por esa persona. Debes agradecer a Dios porque te están diciendo, mira, si vas por ese camino, te vas a estrellar. Y como al comienzo del servicio mencioné, vas a terminar arrastrado, abatido, caído, más golpeado que quién sabe quién. Pero cuando permites la corrección, vas a poderte mantener en el camino, así cueste. Pero yo sí te digo algo el día de hoy, debes permitir la corrección, porque en la medida que eres corregido, en la medida que eres instruido y que tú aprendes, vas a llegar a la meta que el Señor determinó para tu vida. Quien es enseñable
oirá la voz del Señor. Si quieres aprender, entonces escucharás la voz del Señor. Y el Señor Jesucristo nos dice en Juan, nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú oyes la voz del Señor, vas a aprender y no te vas a desviar. Y así puede haber neblina como en algunos momentos en esta capital, en Bogotá, que las montañas se oscurecen por momentos y así sea el mediodía, parece que fueran las 6 de la tarde. No va a pasar absolutamente nada porque tú confías de que va a haber nuevamente la luz y no vas a caer por ningún despeñadero. Dice la Escritura en Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Solos no podemos. Necesitamos de guardar su palabra, de temer a Dios, de servirle. Necesitamos circuncidar nuestro corazón. Necesitamos ser enseñables. Porque en la medida que tú vas cortando, vas permitiendo esa poda, va a haber una nueva cosecha abundante. Necesitas paciencia, pero necesitas sostenerte también para poderlo llegar. Otro elemento que quiero que hablemos el día de hoy para caminar, para andar por el camino, es apartar toda mentira de mi boca. Y ojalá lo puedas repetir allí donde estás. Aparta de toda mentira de mi boca, apartar toda mentira de mi boca. El Salmo 119, versículos 29 y 30, dice la Escritura, aparta de mí el camino de la mentira. Es lo que está clamando el salmista. Y es lo que tú debes clamar allí. Dile, Señor, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Y mentir viene de una raíz hebrea también, que es la palabra kasab, con K, Z y B, kasab, que es engañar, burlar y falsedad. Es lo que traduce esa palabra. Y en Proverbios 22:12, para que la busquen también allá o anótenla y después la buscan en sus casas, dice la Escritura en Proverbios 22:12, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita de los que dicen la verdad. Entonces es muy importante porque en el camino tú tienes que andar en la verdad siempre. Tú debes escoger siempre la verdad, tú debes agarrarte realmente de la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Y en la medida que tú te agarres del Señor Jesucristo, no vas a permitir que tus labios pronuncien, generen falsedad, falso testimonio. La mentira, mira esto, iglesia preciosa, Cordero y León. La mentira, el engaño, colocan a las personas contra Dios y garantizan su castigo. Cuando hablas mentiras, es como si estuvieras haciendo pacto con la muerte, y es como si estuvieras haciendo alianza con el infierno, un contrato que no podrá salvarlo el día del juicio. Solo es por medio de Cristo Jesús que toda mentira será expuesta, y la luz brillará, y la verdad brillará, y todo lo que había sido oculto saldrá a la luz, y el Señor mismo que hará, resplandecerá, prevalecerá la verdad. Isaías 28:14 al 17 dice la Escritura. Yo quiero que entiendas una cosa, amada iglesia, mientras lo buscas allí. Isaías 28:14. Despacito quiero repetir esta parte. Cuando tú estás hablando mentiras, estás haciendo un pacto con la muerte y una alianza con el infierno. Y quiero que lo entiendas, porque esto no es que me lo inventé, está en la Biblia, está en la Escritura, y lo vamos a leer enseguida. Y necesitamos tener claridad en eso. Cada vez que nosotros pronunciamos mentiras, cada vez que nosotros pronunciamos palabras falsas, cada vez que nosotros hacemos eso, estamos haciendo pacto con la muerte. Y mira lo que dice Isaías 28:14 al 17.
Porque es que nosotros creemos que las mentiras nos van a ayudar, nos van a salvar, que las mentiras nos van a permitir hacerle la comba a las cosas, a las circunstancias, y a ti no te va a pasar nada. Eso pensó el pueblo de Israel. Eso pensó el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Veamos lo que dice Isaías. Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión de azote no llegará a nosotros. Y mire por qué le está diciendo esto al pueblo, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Error garrafal. Cuando tú pones las manos, cuando pones tu confianza en la mentira o en la falsedad, ¿crees que te vas a esconder? Estás haciendo pacto con el enemigo, estás haciendo pacto con la muerte. Y acuérdate que nada que esté oculto entre el cielo y tierra permanecerá oculto, sino que saldrá a la luz y brillará. Por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure, no tendrá problemas. Aquí ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que tú debes construir, en donde tienes que poner tu confianza, es en la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo Jesús. Dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que entendamos esto. Tu confianza no puede estar en la mentira, tu refugio no puede ser la mentira, ni la falsedad, sino tu refugio, tu castillo fuerte, tu libertador, en quien tú construyes todo, es en el Señor Jesucristo. Y el versículo 17 dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel, es decir, va a nivelar las cosas. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo, mira lo que dice, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Es decir, que así tú creas que la mentira es la que te va a cubrir o que el falso testimonio es el que te va a guardar. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas arrollarán todo lo que esté escondido. Ahora muy bien, y puede sonar fuerte, pero es la verdad. En el camino el Señor determina que seamos fieles testigos de su palabra. Y tú y yo tenemos que ser fieles testigos de la palabra del Señor. Que no seamos testigos falsos, dobles, con máscaras, camuflados entre dos bandos, entre dos mundos, sino realmente firmes y valientes como testigos del Señor Jesucristo, fieles testigos de su palabra. Y si la palabra de Dios es verdadera, tú y yo tenemos que ser verdaderos. Proverbios 14:15. O antes de eso, más bien quiero decirte lo siguiente. El Señor te demanda, el Señor me demanda, el Señor nos demanda que seamos testigos honrados y verdaderos. El Señor nos demanda que seamos testigos honrados y verdaderos. Proverbios 14:15 dice, el testigo verdadero no mentirá. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Una y otra vez el Señor nos dice en su palabra, el verdadero no miente, el falso habla lo que es suyo. El noveno mandamiento, yo quiero preguntarles cuál es el noveno mandamiento. Y todos en coro dicen, no levantar falso testimonio. Muy bien, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y eso dónde está, pastor? Pues en Éxodo 20:16. La palabra está toda sustentada. Todo lo que hablamos en Cordero y León está sustentado en la bendita palabra. El noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16.
Entonces, cuando tú y yo nos sentamos en mesas de escarnecedores, estamos hablando del prójimo y no estás hablando la verdad. Cuando tú te pones a hablar cosas que no son de otras personas sin conocer la realidad, estás hablando cosas que no son verdad, sino que hablas desde lo que tú has experimentado con esa persona, con esa circunstancia o con esa situación, perdón. Sino lo que hablas cuando te sientas en mesas de escarnecedores es que estás hablando desde el dolor, desde el resentimiento, desde la ofensa. Y tenemos que tener mucho cuidado con esos tres elementos: resentimiento, dolor y ofensa, porque son malos consejeros, porque son los que te empiezan a oír, y eso se llama el enemigo. El común de la sociedad, el común en la sociedad de hoy, el común en los negocios de hoy, el común en las relaciones de hoy es hablar mentiras. De hecho, le hemos puesto colores a las mentiras. Hay mentiras blancas. Pero quiero decirte algo. Mentira es mentira. Blanca, amarilla, rosada y del color que le quieras poner. La mentira es una mentira. Y quiero decirte que la mentira es mentira y punto. No hay colores. Todos alguna vez han hablado mentiras o hemos hablado algo que no es. Mentiras hemos dicho. Y desde los mismos comienzos, desde el Génesis, nosotros vimos cómo el enemigo sutilmente introdujo por medio de engaños la mentira. Y hoy en día, quienes se apartan del camino son sus fieles servidores. Es decir, todos aquellos que están caminando por la mentira y no por la verdad que es Cristo Jesús, te estás apartando del camino y eres fiel servidor del enemigo. Eso es así de simple. Y puede sonar un poco fuerte, pero necesitamos entender esto. Si te apartas del camino de la verdad, eres fiel servidor del enemigo, de Satanás. Hoy el Señor nos dice que nos ha traído libertad. De hecho, cantamos una canción de libertad, porque nos ha roto las cadenas, ha quitado cosas a nuestras vidas. El Señor nos da la libertad por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y Jesucristo quién es? La verdad. Es decir, que tu confianza debe estar sustentada en Cristo Jesús, mirándolo solo a Él y permaneciendo bajo sus alas, como también se oraba en el momento de la administración de la alabanza. El Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice: dichoso el hombre. Lo que nos está diciendo el Salmo 44: dichoso el hombre que puso en Jehová su confianza. Dile a la persona que está a tu lado, dile: dichoso eres tú que has puesto tu confianza en el Señor, que no miras a los soberbios, ni te desvías tras la mentira, sino que tienes fijamente tu mirada en el único real y verdadero. El Señor condena fuertemente la mentira, y el mismo Dios no puede mentir, y su palabra nunca te engañará, y la palabra de Dios nunca engañará. Números 23, 19, todo lo hemos escuchado, lo hemos orado en algún momento. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si somos sus hijos, debemos amar la verdad, sabiendo que esto honra a Dios. Y si Dios no dice mentira y tú eres hijo de Dios, entonces tú debes hablar la verdad. Amén. O sea que necesitamos entender que si somos hijos reales y verdaderos del Señor, del Dios Todopoderoso, debemos amar la verdad, sabiendo que esto honra a Dios. Amén. El Señor Jesús dijo en Juan 8:44, Juan 8:44, para que lo estudien, 8:44, dice: los que no han permanecido en la verdad, o sea, los mentirosos son hijos de su padre el diablo, quien es el padre de las mentiras. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor Jesucristo. Él estaba hablando aquí, dice: ustedes son del padre de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentira. Entonces, amada iglesia, amados que están conectados aquí, que están viendo, tú determinas si hablas la verdad o hablas la mentira. Cuando tú mientes con propósito, escoges asociarte con ese mundo de muerte y de ausencia de verdad, haciendo pacto con la muerte y con el fuego eterno. Yo te recomiendo que escojas el camino que te lleva a la vida eterna. No es el camino ancho, es el angosto, pero ese camino, si permaneces fielmente en él, te permitirá llegar hasta ese lugar que el Señor ha preparado. Amén. Mira, Proverbios 22, 26, 18, 19, todo está en la palabra. Dice, como un loco disparando al aire flechas de fuego y de muerte, es el que engaña a otro. Y luego dice que todo era una broma. Ojo, ojo con esos dobles sentidos. Ay, es que es una broma. No, la mentira no es una broma. Es la llave que abre la puerta para la desdicha y el infortunio, para que entre la infelicidad, la aflicción, el disgusto, la desesperanza y la maldición. Tú determinas si abres esa puerta con esa llave. Efesios 4:25 dice la escritura. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Esto lo leí en la versión PDT. Vuelvo a leerlo. Efesios 4:25. La recomendación que el mismo apóstol Pablo le hizo a los efesios es: dejen las mentiras. Y hoy el Señor nos dice: deja la mentira y díganse siempre la verdad unos a otros. Es mejor ponerse colorado una vez en la vida y no pálido toda la vida. Es un adagio popular, pero es la verdad. Yo prefiero ponerme colorado una vez porque no hice, porque incumplí por lo que sea, que estar diciendo mentiras. Porque todos formamos de un mismo cuerpo y en tarde o temprano se sabrán las cosas. Colosenses 3, 9 y 10, para terminar esta parte. Este segundo elemento, ser enseñables, y el segundo elemento es la mentira. Y yo creo que vamos a dejar allí y vamos a seguir desarrollando para la próxima vez. Aquí hay más. ¡Wow! Ser perfectos. ¡Uy, qué lindo es esta parte! Y cuando cumplo fielmente tus requisitos. Pero bueno, vamos despacio. Lo importante, amada iglesia, es que estemos aprendiendo, que estemos entendiendo cada palabra que el Señor nos está mostrando. Quiero terminar con Efesios 4:25. Perdón, con Colosenses 3, 9 y 10. Disculpen, Colosenses 3, 9 y 10. Dice la Escritura: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira, quiero que desglosémoslo. La primero que está diciendo también el apóstol Pablo. Dice, no mintáis los unos a los otros. Es muy importante entender esta palabra. Desde hacía días tenía esta palabra de la mentira y no había visto cómo poderla predicar. Y hoy entendí que para caminar con el Señor tengo que hablar en la verdad y no puedo hablar mentiras. Entonces dice lo siguiente: no mintáis los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todos aquellos quienes hemos nacido de nuevo nos hemos despojado del viejo hombre. Cuando lo hemos hecho realmente, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos realmente cambiado nuestra forma de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Pero dice, no mintáis porque ya te has despojado del viejo hombre con todo lo que traías. Y ya te has revestido, es decir, ya te has puesto la nueva naturaleza.
Recuerda que nosotros fuimos nacidos de simiente, no una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Una simiente que es inmarcesible, que no está contaminada. Entonces, cuando hemos renacido, cuando nos hemos revestido del nuevo, entonces estamos diciendo que estamos revestidos de la verdad. Y conforme a esa verdad, que es la que va renovándonos a nosotros mismos, aquí no se está renovando el cuerpo. Aquí estamos hablando de renovar el espíritu. Y eso tenemos que después hablarlo. Después vamos a profundizar un poco más sobre esto. No mintáis los unos a otros, porque ya te despojaste de lo viejo, con todo lo que traías, todas las cargas. Tú ya las entregaste y ya recibiste un nuevo yugo, que es el yugo del Señor Jesucristo, que es fácil de llevar. Dice, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que en la medida que tú te estás revistiendo de eso nuevo, estás permitiendo ser enseñable, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir renovando hasta que tienes el conocimiento pleno de la verdad de en Cristo Jesús. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que para andar en el camino, amada iglesia, Cordero y León, el Señor demanda que tú y yo hablemos la verdad. Y como dice el Salmo 119:30, dice, escogí el camino de la verdad. Y yo te pido a ti en esta noche, que con base en lo que hemos hablado el día de hoy, caminemos en la verdad. Que podamos realmente ser enseñables. Que la palabra realmente, que sus instrucciones, que son el camino, nos permitan realmente caminar y hablar la verdad, andar en la verdad. La palabra de Dios, las instrucciones de Dios, sus mandamientos, son el camino, son verdad. Sigue el Señor Jesucristo la verdad y la palabra es la verdad, entonces tú debes caminar en la verdad.